Buenos días compañeros y profesora. Nuestra síntesis sobre el libro La venganza de la geografía corresponde al capítulo Bookdale, México y la gran estrategia. Los integrantes son Andrés Orozco, Henry Rodríguez y Jorge Cerdas. El capítulo inicia afirmando la importancia de la Escuela de los Anales fundada en el año de 1929 por Lucien Faubourg y Marc Black. El principal protagonista de este primer punto es el famoso Fernand Bouktel. Este insigne personaje incluyó la naturaleza al estudio histórico en una de sus importantes obras denominada El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II, lo que dio pie no solo al enriquecimiento de la disciplina de la historia como tal, sino que ayudó a que la geografía ocupara nuevamente un lugar importante en el contexto académico. A través de su obra, Bouktel expresa que las fuerzas inalterables del entorno llevan a tendencias de carácter histórico que se extienden durante décadas o incluso siglos. Esto lleva a la consideración de que los hechos políticos y eventos como las guerras regionales son prácticamente predestinadas, producto de secuelas de otros eventos que se dieron en la historia. En el capítulo se resalta cuán engañados nos encontramos al creer que nosotros poseemos el control absoluto de nuestro destino y cómo, a través de Bouktel, nos damos cuenta de que tenemos que ser conscientes de las limitaciones que existen para de esta forma poder influir. En otras palabras, no se puede pretender creer que actualmente la humanidad fácilmente puede dirigir todo y controlarlo a su antojo, sino que para que esto suceda se debe conocer las limitaciones que se han formado a través de la historia, y una vez se conozcan ya se puede influir sobre ellas. En este primer punto se considera parte del enfoque de la obra de Bouktel, pues no es solamente un texto que abarca personajes individuales, sino más bien posee un notorio enfoque social, hecho que lleva a una fuerte comparación con la realidad actual en un planeta superpoblado, donde por ejemplo el cambio climático es algo que nos compete a todos y todas. Bouktel enmarca tres términos elementales que son la base de su percepción de la historia. En primera instancia se encuentra la longue durée, que es la larga duración, y se refiere a un tiempo geográfico de cambio lento, tanto así que es apenas perceptible. Luego se encuentran las llamadas conjoncture, la coyuntura, que son los ciclos intermedios, abarca economía, política, sociedad, etc. Ambos conceptos son la base del desarrollo de la vida humana. Y finalmente se encuentra la l'histoire événementielle, es decir, la historia de los eventos, que son los eventos diarios, como por ejemplo en un contexto actual las noticias del día a día. Finalmente, se enmarca la complejidad de realizar suposiciones en lo que refiere al desarrollo geopolítico, tomando en cuenta la cantidad de factores que pueden aparecer en el tiempo. Para comprender de una mejor manera este apartado, es necesario definir los conceptos de historia y geopolítica. Ambos los podemos encontrar en la lectura de Lacoste 2008. Antes de entrar más a detalle con esto, es necesario comprender que la historia y la geopolítica son conceptos disociables, es decir, que no se pueden separar y se complementan mutuamente. Conociendo esto, sería contraproducente definirlos de forma individual. Veamos, según Lacoste 2008, la historia puede explicar conflictos actuales mediante el uso de mapas, puede analizar consecuencias de los hechos que han ocurrido en el tiempo, pero la geopolítica siempre requiere del componente histórico para poder explicarse, es decir, no se puede pretender explicar una situación geopolítica sin tener claro el proceso que llevó a que eso sucediera. Es aquí donde nos damos cuenta que, tal y como se dice en este primer apartado, no poseemos el control absoluto. Tenemos que conocer los hechos que ocurrieron en el pasado y que se han formado a través de la historia para poder comprender la geopolítica. Un dato importante que nos señala Lacoste 2008 es que el término geopolítica es relativamente reciente, apareció a principios del siglo XX, mientras que, como ya sabemos, el concepto de historia tiene más de 2000 años. Muy bien, como un segundo punto que se desarrolló a lo largo de la lectura está relacionado con el conflicto y la participación de Estados Unidos en las guerras llevadas a cabo en Afganistán, y en otros países del Oriente Medio. Entre las principales ideas mencionadas destacan las siguientes.
Primeramente, el cuestionamiento que se realiza entre las acciones llevadas a cabo por Estados Unidos, enfrentándose a conflictos como lo son las guerras de Oriente Medio y dejando de lado problemáticas que están más cercanas a su frontera, como lo es el conflicto limítrofe con México, que mi compañero profundizará más adelante. Del mismo modo se menciona en esta lectura que China será el principal adversario militar que tendrá Estados Unidos, ya que mientras este país gasta sus recursos en guerras que no llegan a nada, China se hace cada vez más fuerte, adquiriendo tecnología militar de última generación. De modo que se indica que Estados Unidos se enfrenta a tres dilemas geopolíticos primordiales. Primero, un caótico corazón continental euroasiático en Oriente Medio. Luego, una supremacía china arrolladora y en alza. Y por último, un Estado mexicano con graves problemas. Otro tema que se pone en discusión es la posibilidad, el riesgo y las repercusiones que existe al Estados Unidos retirarse de estos conflictos en Oriente Medio, y se suponen algunas teorías que podrían suceder, dentro de las que se encuentran, primeramente, que las figuras de los líderes en los grupos terroristas como Al-Qaeda, ante la retirada estadounidense, quedaría frente al mundo como victoriosos vencedores. Del mismo modo que Afganistán se convertiría en un estado talibán radicalizado bajo la tutela de un servicio de inteligencia pakistaní. Y por otro lado, algo interesante, que es el qué ocurriría con la reputación estadounidense si este se llega a retirar de estos territorios precipitadamente. Sería un acto de irresponsabilidad, ya que al invadir estos lugares se ha adquirido algunos intereses sustanciales y que posiblemente lo mejor habría sido no meterse en las problemáticas de estos países. Del mismo modo, se hace una pequeña comparación con respecto a los conflictos ocurridos en la antigüedad, como lo fueron la decadencia de Venecia en el siglo V y también la revuelta de los cipayos contra la colonización británica de la India en 1857 y 1858, donde se hace una comparación a la situación que afronta Estados Unidos con respecto a las luchas en Irak, las cuales podrían llevarlo al fracaso. También, a medida de comparación, se señala lo ocurrido con el Imperio Romano, el cual desplegó sus tropas en todo el Mediterráneo y por esto le perdieron el miedo y el respeto que éste tenía. Y por ende, a la hora de que los pueblos de la frontera se unieron en confederaciones para desafiar a Roma, este no pudo contenerlos. Del mismo modo se hace la comparación de Estados Unidos, donde el ejército lucha en lugares lejanos, donde se le está perdiendo el miedo a la gran potencia que era, y por ende este país debe plantearse una gran estrategia para restituir su posición como potencia mundial. Seguido con esto, la lectura entra de lleno con el gran problema que tiene Estados Unidos al sureste, en la región de la frontera con México. Muy bien, con base a lo anterior se puede destacar y relacionar lo dicho con los siguientes conceptos, los cuales responden a Estado y a Nación, donde se dice y es señalado por Méndez y Molinero 2012 que el concepto de Estado responde específicamente al control determinado por el espacio geográfico y la sociedad, hablando políticamente. Del mismo modo se conoce como Estado a la unidad política que es independiente y que es vista internacionalmente como la ejecución de una soberanía ante un territorio específico. Por otro lado, también se socializa y se vincula el concepto de la nación, ya que estos mismos autores mencionados anteriormente sitúan el concepto de nación desde una perspectiva histórica, donde se conocía al concepto nación como el sentido de pertenecer a determinado lugar, evolucionando así el concepto a nacionalismo, donde este nuevo concepto refiere a la identificación por determinada nacionalidad o determinado lugar de origen. Por otro lado, Lacoste 2008 menciona este mismo concepto como el determinado territorio el cual responde a ciertos valores. El principal dilema que se plantea en la lectura respecto al conflicto de Estados Unidos-México es la poca importancia que los estadounidenses le dan a los mexicanos, planteando la pregunta de cuánto se hubiera prosperado si el dinero que se invirtió en Irak y Afganistán se hubiera invertido en el país vecino, ya que el país azteca cuenta con gran peligrosidad de violencia.
El historiador David Kenney señala que Estados Unidos y México presentan la renta con más diferencia entre países vecinos del mundo, puesto que los estadounidenses tienen 9 veces más el Producto Interior Bruto que los mexicanos. Agregado a este problema económico abismal, se unen los movimientos migratorios por parte de los mexicanos, que conforman una gran parte de la demografía de su país vecino, y que este número se espera aumente con el pasar de los años. Lo que parece no entender Estados Unidos es que lo que suceda en el país azteca tendría más repercusiones que lo que pasa en Irak o Afganistán. Los crecientes carteles de drogas mexicanos podrían definir el verdadero destino de los estadounidenses. El hecho de que México no posea una unidad geográfica solo agrava la situación, puesto que la mayor cantidad de homicidios en el mundo relacionados con el negocio de las drogas ocurrieron en 6 de los 32 estados mexicanos, y la mayoría ubicados al norte. Este hecho solo habla más de la ruptura geográfica de este país. Sin la ofensiva militar puesta en práctica por el presidente Felipe Calderón en 2006 para pausar los carteles de droga, puede que se pierda el control del norte y repercuta en graves consecuencias para Estados Unidos, puesto que compartirían su frontera de casi 3.200 kilómetros con un narcoestado que amenaza su estabilidad. A esto se le suma lo expuesto por Huntington, de que Estados Unidos se estaría convirtiendo en una nación de migrantes, donde México estaría reconquistando demográficamente zonas que su país vecino le habían arrebatado en la década de 1830 y 1840, desdibujando de esta manera los límites mexicanos y estadounidenses. En el anterior apartado se puede encontrar una relación con el concepto de frontera, el cual se hace especial hincapié, y en base a la lectura de Sánchez 2012 se le denomina como las barreras que limitan el espacio de territorialidad y control determinado de un país. En contextualización con el apartado de la lectura se enfatiza en cómo una desatención en la frontera estadounidense-mexicana podría traer consecuencias negativas al país de los Estados Unidos, hasta el punto de perder el dominio sobre sus tierras fronterizas. Otro concepto encontrado en este apartado de la lectura es el de geoeconomía, ya que tiene una relación a la problemática anterior, donde se explica que existe debido a que Estados Unidos y México tienen diferentes intereses geoeconómicos. Castro, 2006, explica la geoeconomía como los intereses económicos vinculados a un espacio geográfico o viceversa. De acuerdo a la lectura, se menciona cómo México en el límite fronterizo no tiene control, y este es más un narcoestado. Por el lado de los Estados Unidos, sus intereses geoeconómicos están en Pakistán, por lo cual ambos países no tienen interés en resolver esta problemática compartida. Respecto a la pregunta ¿cómo integraría la geografía y la historia en el tema abordado? Explique al menos 2 formas. Tenemos como primer forma el punto histórico puede ser abordado por medio del origen al problema, en explicar el porqué de los hechos, en qué momento sucedió y cómo sucedió. La geografía se puede abordar por medio del lugar histórico, en donde sucedieron los hechos, y tener una especialidad. La segunda forma sería por medio de una aplicación de la historia y la geografía en el tema abordado, con la resolución de problemas, en cómo la geografía se manifiesta a la hora de resolver este conflicto y cómo lo hace la historia, mediar un punto medio entre ambos y de esta manera ofrecer diferentes opciones de soluciones.